29 de abril, día sábado, último fin de semana de este mes. Nosotros estamos hoy por comenzar el capítulo 7 en el canto segundo, un capítulo titulado Encarnaciones programadas con funciones específicas. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así es que habiendo establecido y habiendo señalado la importancia del escuchar acerca de las actividades trascendentales del Señor y habiendo recomendado que se escuche acerca de ellas, entonces el Señor Brahma va a dedicar un tiempo a describir ciertas actividades brevemente, describir algunas, más bien como podemos decir que no es una descripción como tal lo que él va a hacer, sino más bien como una especie de repaso, como una especie de... se está disponiendo como a enlistar diferentes encarnaciones. A lo largo del Bhagavatam, sí van a aparecer, el Bhagavatam va a dedicar un tiempo para describir ahora sí las actividades de algunas de las encarnaciones que son mencionadas aquí. En este capítulo 7 como dije, va a ser como una lista. Un capítulo muy similar, vamos a desplazarnos allá, un capítulo muy similar al capítulo 3 en el canto primero. El capítulo titulado Krishna, la fuente de todas las encarnaciones. Y aquí también se presentó una lista de diferentes encarnaciones, diferentes avatares del Señor. Algunas de ellas, las que son nombradas en este capítulo, también tienen su propia sección más adelante en el Bhagavatam. Lo mismo que ocurre entonces con este capítulo 7, canto segundo, titulado Encarnaciones programadas con funciones específicas. Este capítulo va a crecer un poco más y se va a extender hasta 53 textos, a diferencia del anterior en el cual encontramos 46. Así que vamos a comenzar. Texto número 1. El señor Brahma dijo: cuando el ilimitadamente poderoso Señor adoptó como pasatiempo la forma de un jabalí, tan solo para levantar el planeta Tierra que había sido sumergido en el gran océano del universo, denominado Garbhodaka, apareció el primer demonio llamado Hiranyaksha y el Señor lo atravesó con su colmillo. Me detengo aquí brevemente. Este pasatiempo, esta historia del Señor adoptando la forma de jabalí, va a ser relatado más adelante en el Bhagavatam. Vamos a estudiar esa historia también. Texto número 2. El Prayapati engendró primero a Suyagna en el vientre de su esposa Akuti, y luego Suyagna engendró semidioses encabezados por Suyama en el vientre de su esposa Dakshina. Suyagna, en la forma de Indradeva, aminoró sufrimientos muy grandes en los 3 sistemas planetarios, el superior, el inferior y el intermedio. Y debido a que aminoró así los sufrimientos del universo, el gran padre de la humanidad, es decir, Swayambhuva Manu, le dio luego el nombre de Hari. 3.
El Señor apareció luego como la encarnación Kapila, siendo hijo del Prajapati Brahmana Kardama y su esposa Devahuti, juntamente con otras 9 mujeres, hermanas. Él le habló a su madre acerca de la autorrealización, por lo cual en esa misma vida ella quedó limpia por completo del lodo de las modalidades materiales, con lo cual alcanzó la liberación, el sendero de Kapila. También esto va a ser relatado en el canto tercero, la historia de Kapila como encarnación de Krishna. Texto 4. El gran sabio Atri oró pidiendo tener descendencia, y el Señor, estando satisfecho con él, le prometió encarnarse como el hijo de Atri. Dattatreya, Datta, el hijo de Atri. Y por la gracia de los pies del loto del Señor, muchos yadus, hayhayas, etc., quedaron tan purificados que obtuvieron bendiciones tanto materiales como espirituales. 5. Para crear diferentes sistemas planetarios, yo tuve que someterme a austeridades y penitencias. Y el Señor, sintiéndose así complacido conmigo, se encarnó en 4 sanas: Sanadka, Sanatkumara, Sanandana y Sanatana. En la creación anterior, la verdad espiritual fue devastada, pero los 4 sanas la explicaron en forma tan precisa que la verdad de inmediato fue claramente percibida por los sabios. También vamos a encontrar aquí más adelante en el Bhagavatam información acerca de estos 4 sanas que son encarnaciones del Señor. Texto 6. Para exhibir su manera personal de austeridad y penitencia, él apareció en las formas gemelas de Narayana y Nara en el vientre de Murti, la esposa de Dharma e hija de Daksha. Unas bellezas celestiales, las acompañantes de Cupido, fueron a tratar de romper sus votos, pero no tuvieron éxito, pues vieron que muchas bellezas como ellas emanaban de él, la personalidad de Dios. 7. Grandes personalidades, tales como el señor Shiva, pueden, mediante sus miradas iracundas, superar la lujuria y vencerla. Sin embargo, ellos no pueden liberarse de los dominantes efectos de su propia ira. Esa ira nunca puede entrar en el corazón del Señor, quien se encuentra por encima de todo. Así que, ¿cómo puede la lujuria refugiarse en su mente? 8. El príncipe Dhruva, si bien era solo un muchacho, al ser insultado por las ásperas palabras proferidas por la coesposa del rey, incluso en presencia de éste, se entregó a la ejecución de severas penitencias en el bosque. Y el Señor, sintiéndose satisfecho con su oración, le otorgó el planeta Dhruva, el cual es adorado por grandes sabios que se encuentran tanto hacia arriba como hacia abajo. La historia de Dhruva también la vamos a encontrar en el Bhagavatam un poco más adelante. Texto 9. Maharaj Vena se apartó del sendero de la virtud y los brahmanas lo castigaron con la maldición del relámpago. Mediante esto, el rey Vena fue quemado juntamente con sus buenas acciones y su opulencia, y se encontraba camino al infierno. El Señor, por su misericordia sin causa, descendió como hijo de él, con el nombre de Prithu, libró del infierno al condenado rey Vena y explotó la tierra mediante la extracción de toda clase de cosechas de productos agrícolas. También vamos a encontrar más adelante el relato de estos 2 personajes, el rey Vena y su hijo, la encarnación de Krishna llamado Prithu. Texto 10. El Señor apareció como el hijo de Sudevi, la esposa del rey Nabi,
y fue conocido como Rishabhadeva. Él ejecutó yoga materialista para equilibrar la mente. Esa etapa también se considera que es la situación más elevada y perfecta de la liberación, en la cual uno se encuentra situado en el propio yo y está completamente satisfecho. También vamos a saber acerca de Rishabhadeva aquí mismo en el Bhagavatam. Texto 11. El Señor apareció como la encarnación Hayagriva en un sacrificio realizado por mí, Brahma. Él es los sacrificios personificados y el matiz de su cuerpo es dorado. Además, Él es los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando Él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de sus fosas nasales. 12. Al final del milenio, el futuro Vaisvasvata Manu, de nombre Satyavrata, habría de ver que el Señor, en la encarnación de pez, es el refugio de todas las clases de entidades vivientes, ascendiendo hasta aquellas que se encuentran en los planetas terrenales. Debido a mi temor de la vasta agua que aparece al final del milenio, los Vedas salieron de mi boca, o sea, de la boca de Brahma, y el Señor disfruta de esas vastas aguas y protege a los Vedas. 13. El Señor primordial adoptó luego la encarnación de la tortuga para servir de lugar de apoyo, de pivote, de la montaña Mandara, que servía de vara de batir. Los semidioses y los demonios para extraer néctar estaban batiendo el océano de leche con la montaña Mandara. La montaña giraba en uno y otro sentido, rascando la espalda del señor Tortuga, el cual mientras dormía, parcialmente, experimentaba una sensación de picazón. También vamos a leer un poco acerca de este incidente. Los semidioses y los demonios tratando de extraer néctar del océano. 14. La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Nrisimhadeva para aniquilar los grandes temores de los semidioses. Él mató al rey de los demonios, Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. También vamos a leer acerca de Nrisimhadeva, que dicho sea de paso, relevante en este momento, en estos días. Tenemos ya, creo que estamos a menos de una semana, sí, a pocos días de conmemorar el día de la aparición de esta encarnación, Nrisimhadeva. Una fecha importante para los Vaishnavas. Continúo leyendo. 15. El líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en un río por un cocodrilo que tenía una fuerza superior a él, estaba muy acongojado. Tomando una flor de loto en su trompa, le habló al Señor diciendo, abre comillas, «Oh disfrutador original, Señor del universo, oh liberador tan famoso como un lugar de peregrinaje, todos se purifican simplemente por oír tu santo nombre, que merece ser cantado». Cierra comillas. También vamos a leer del elefante más adelante en el canto octavo. Texto 16. La personalidad de Dios, después de oír la súplica del elefante, consideró que éste necesitaba su ayuda inmediata, pues se encontraba en un gran peligro. Así pues, el Señor apareció ahí de inmediato en las alas del rey de los pájaros, Garuda, plenamente equipado con su arma, el disco, el chakra. Con el disco, él cortó en pedazos la boca del cocodrilo para salvar al elefante y liberó a este último
levantándolo por la trompa. 17. El Señor, si bien es trascendental a todas las modalidades materiales, aún así superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidos como los Adityas. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi, y debido a que Él superó todos los planetas del universo, Él es la suprema personalidad de Dios. Con el pretexto de pedir la cantidad de 3 pasos de tierra, se llevó todas las tierras de Bali Maharaj. Él pidió debido tan solo a que sin mendigar, ninguna autoridad puede llevarse las penitencias legítimas de uno. También vamos a leer de él en el canto 8, si no recuerdo mal, acerca de Vamana, esta encarnación que se menciona aquí. 18. Bali Maharaj, quien puso en su cabeza el agua que lavara los pies del loto del Señor, no pensó en nada más que en su promesa, a pesar de que su maestro espiritual se lo había prohibido. El rey dedicó su propio cuerpo personal a satisfacer la medida del tercer paso del Señor. Para una personalidad así, hasta el reino del cielo que conquistó con su fuerza carecía de valor. 19. Oh Narada, la personalidad de Dios en su encarnación de Hamsa Avadara te enseñó acerca de la ciencia de Dios y su trascendental servicio amoroso. Él estaba muy complacido conmigo debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Disculpen, regreso un momento. Él estaba muy complacido contigo debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Él también te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, la cual especialmente les resulta comprensible a las personas que son almas rendidas al Señor Vasudeva, la personalidad de Dios. 20. El Señor en la encarnación de Manu se volvió el descendiente de la dinastía Manu y rigió a la hereje orden real, venciéndolos mediante su poderosa arma de disco. Sin ser detenido bajo ninguna circunstancia, su régimen se caracterizó por su gloriosa fama, que se expandió por los 3 lokas y ascendió por encima de ellos hasta el sistema planetario de Satyaloka, el más elevado del universo. 21. El Señor en su encarnación de Dhanvantari cura muy rápidamente y tan solo mediante su fama personificada, las enfermedades de las por siempre enfermas entidades vivientes. Disculpen, voy a regresar un momento para corregir esta lectura. El Señor en su encarnación de Dhanvantari cura muy rápidamente y tan solo mediante su fama personificada. Cura las enfermedades de las por siempre enfermas entidades vivientes y solo gracias a él los semidioses obtienen largas vidas. Así pues, la personalidad de Dios queda glorificada por siempre. Él además exigió una porción de los sacrificios y es tan solo Él quien inauguró en el universo la ciencia médica o el conocimiento de la medicina. También vamos a encontrar un relato acerca de Dhanvantari aquí mismo en el Bhagavad. Texto 22. Cuando los administradores regentes, conocidos como los kshatriyas, se apartaron del sendero de la verdad absoluta, deseosos de sufrir en el infierno, el Señor en su encarnación del sabio Parashurama arrancó a esos reyes no deseados que aparecían como espinas en la tierra. Así pues, Él arrancó a los kshatriyas 3 veces 7, con su muy afilada hachuela.
También vamos a encontrar más adelante la descripción de esta encarnación de Krishna, Parasurama. Texto 23. La Suprema Personalidad de Dios, juntamente con sus expansiones plenarias, debido a su misericordia sin causa para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Ikshvaku como el Señor de su potencia interna. Cita. Por orden de su padre, Maharaj Dasarata, él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa y su hermano menor. Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía 10 cabezas sobre sus hombros, cometió una gran ofensa contra él y así pues fue finalmente derrotado. Aquí está refiriéndose el verso al señor Ramachandra, de quien también vamos a leer aquí en el Bhagavatam un poco más adelante. Bueno, bastante más adelante, ya en el canto 9. Texto 24. La personalidad de Dios, Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima, Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Ravana, con ojos al rojo vivo, como aquellos de Jara, que quería quemar el reino del cielo. El gran océano, temblando de temor, le dio paso, debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. Cuando Ravana estaba combatiendo en la batalla, la trompa del elefante que llevaba al rey del cielo, Indra, se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Ravana, y las partes rotas esparcidas iluminaron todas las direcciones. Por consiguiente, Ravana se sintió orgulloso de su fuerza y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las direcciones. Pero su risa, dominada por el júbilo juntamente con su propio aire vital, cesó repentinamente ante el zumbante sonido del arco de Ramachandra, la personalidad de Dios. 26. Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, para disminuir la aflicción del mundo, desciende en su porción plenaria. El Señor viene en su forma original con hermoso cabello negro, y solo para expandir sus glorias trascendentales, Él actúa de un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. 27. No hay duda de que el Señor Krishna es el Señor Supremo, pues de no ser así, ¿cómo le fue posible a Él matar a un demonio tan gigante como Putana, cuando se encontraba apenas en el regazo de su madre? Voltear una carretilla con la pierna cuando tenía tan solo 3 meses de edad, arrancar un par de árboles Arjuna, tan altos que tocaban el cielo, cuando él tan solo gateaba. Todas esas actividades resultan imposibles para cualquier otra persona que no sea el propio Señor. También vamos a leer la descripción de Krishna, y claro, es la descripción más extensa que vamos a leer en el Bhagavatam, que va a comenzar en el capítulo 1 del canto 10. Todo el canto 10 en sus 90 capítulos va a dar una descripción de Krishna, esa original personalidad de Dios. Texto 28. Luego,
Además, cuando los pastorcillos de vacas y sus animales bebieron de la envenenada agua del río Yamuna, y después de que el Señor en su infancia los resucitara mediante su misericordiosa mirada, tan solo para purificar el agua del río Yamuna, Él saltó dentro como si estuviera jugando y castigó a la venenosa serpiente Calilla que se encontraba ocultado allí y cuya lengua emitía oleadas de veneno. ¿Quién puede realizar hazañas así de hercúleas a excepción del propio Señor? 29. En la misma noche del día del castigo de la serpiente Calilla, cuando los habitantes de Vrajabhumi dormían despreocupadamente, se encendió un incendio forestal debido a las hojas secas y parecía que todos los habitantes habrían de encontrar la muerte con toda seguridad. Pero el Señor, juntamente con Balarama, los salvó simplemente con cerrar los ojos. Así son las actividades sobrehumanas del Señor. Vamos a detenernos aquí, en este verso 29, y vamos a dejar los versos restantes del 30 en adelante para el día de mañana. Y como veníamos leyendo, algunas de estas encarnaciones van a tener su propio espacio en el Bhagavatam y vamos a dedicar tiempo también a estudiar de ellas. Como fue mencionado aquí, por ejemplo, Kapila va a aparecer en el canto tercero. Si bien es verdad, se mencionó aquí a Gayendra, el elefante, que él no es una encarnación del Señor. Sin embargo, fue incluido aquí, lo mismo que Dhruva Maharaj. Dhruva y Gayendra son ambos sirvientes del Señor, devotos, que fueron nombrados en esta lista, no porque fueran encarnaciones del Señor, sino porque ambos en su servicio devocional atrajeron la atención del Señor y el Señor entonces descendió para atender su pedido. Y vamos a leer de ellos también en el Bhagavatam. Dhruva Maharaj va a aparecer en el cuarto canto, Gayendra va a aparecer hasta el octavo canto. Y también, como aquí fue nombrado, la encarnación de Nrisimhadeva, de quien en su momento, dentro de un par de días, también vamos a hablar un poco más. Si bien es verdad, toda la historia de Nrisimhadeva va a aparecer hasta el canto séptimo, vamos a hablar un poco de ello en estos días, ya que, como dijimos, es el día de la aparición de Nrisimhadeva. Ok, que tengan entonces un excelente día, un bonito día hoy sábado, y nos vemos mañana. Hare Krishna.